Bienvenidos, muchísimas gracias por continuar con la programación de nuestro canal Univalle TV. Estamos en contacto. En esta emisión abordaremos una problemática que atañe a todos los ciudadanos. ¿Qué está pasando con la inseguridad en la ciudad? Tenemos expertos para abordar este tema y antes de iniciar los invito para que veamos el siguiente informe. Cali se ha posicionado como una de las ciudades más inseguras del país. El hurto a personas, fleteo, así como otros crímenes que son comunes en la ciudad. Muchos analistas coinciden que no es algo de percepción. Los caleños en general sienten inseguridad al salir a las calles. Si bien esto tiene muchos orígenes, lo cierto es que los cinturones de pobreza cada vez son más grandes. La migración que se vive en Cali, la falta de oportunidades, el microtráfico y las profundas brechas de desigualdad, entre otras cosas, constituyen el detonante de esta, que es una de las formas de violencia. Se destaca que muchas de las estrategias puestas en marcha por la administración municipal han dado sus frutos, puesto que, en el último semestre, según datos oficiales, se ha reducido la tasa de homicidios, pero no se puede decir lo mismo frente a muchos de los crímenes que constituyen toda la atmósfera de inseguridad en Cali. Si bien es importante el brazo armado, también hay que mirar estrategias de atención integral en educación, salud y empleo, para mejorar índices sociales y así mejorar la percepción de seguridad en Cali. Muy bien, y para abordar el tema de hoy, estar en contacto con la problemática de la inseguridad en la ciudad, hemos invitado a Pablo Andrés Uribe Murillo, subsecretario de Política de Seguridad de la ciudad de Cali, abogado de la Universidad del Rosario. También hemos invitado a Marvin Mendoza, actualmente es el coordinador de Cali Cómo Vamos, es egresado y tiene maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Valle. Y nos acompaña también Arabela Rodríguez, igualmente economista, egresada de la Universidad del Valle y analista de ciudad. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación para estar en contacto con la ciudadanía y muchísimas gracias por estar aquí en una invitación de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es para el señor subsecretario. Tenemos una encuesta realizada en el 2018 de parte de Cali Cómo Vamos, en la cual los caleños, digamos un 34% de los caleños, se sienten muy inseguros en la ciudad. ¿Cómo usted analiza esta situación? Bueno, pues primero que todo entender la situación de los caleños. Con justa razón se sienten inseguros. Tenemos un grave aumento de los hurtos, de los atracos, el cosquilleo en general en la ciudad. Pero quiero decirle una cosa, esto no es algo solo de Cali. El aumento de hurtos es un fenómeno que se ve en todas las grandes ciudades del país. No hay ni una sola ciudad grande de Colombia que no presente este aumento. Y lo más grave del asunto es que es un aumento que viene dándose desde hace más de 10 años. Año tras año viene creciendo. ¿Por qué las autoridades, no han podido copar con esto? Yo creo que se debe principalmente a factores más allá de sociales, factores institucionales. Colombia tiene un grave déficit de pie de fuerza de la policía. Hay estudios científicos muy serios que han podido mostrar una correlación entre este tipo de delitos comunes, como el hurto, el atraco, y la falta de policías en determinada ciudad. Pero además de esto, Colombia también tiene un grave problema de impunidad. Todos los días los comunicadores como usted informan a la ciudadanía que capturan un ladrón y al otro día lo está soltando la justicia. Mire el claro ejemplo de los rompevidrios en Bogotá, capturado, liberado al otro día. ¿Esto a qué se debe? Las herramientas jurídicas que hay en este momento para enfrentar el hurto no son suficientes, pero además la justicia colombiana sufre de un grave problema de impunidad y sobre todo de una congestión que todos los días se agrava más. Entonces hay un efecto cuello de botella, en donde te van llegando casos todo el tiempo y llegan y esto se va atrasando y simplemente los operadores judiciales en este momento se ven abrumados por esta situación. Entonces, digamos, con justa razón los caleños se sienten inseguros, pero también los colombianos se sienten inseguros. Esta es la agenda en todas las ciudades del país y se debe principalmente a este aumento de hurtos y a la falta de herramientas institucionales que tenemos para enfrentarlo. Muy bien, usted ha ido introduciendo algunos aspectos que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Pero Arabela, continuando con los indicadores,
Tenemos unos datos preliminares de la Policía Nacional que registraron 6.030 denuncias entre enero y abril de este año. Además, tenemos una cifra del 17.9% superior en la temática de hurtos frente al mismo periodo del año pasado, aunque digamos que las cifras de muertes, de asesinatos ha disminuido. Usted, desde su punto de vista de análisis de ciudad, ¿cómo lo ve? Bueno, en cuanto al tema de los delitos como los hurtos, yo creo que Colombia está viviendo un embudo en su estructura, en su estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a aumentar el pie de fuerza de la policía, que está encargada de hacer control y disuasión en las calles, pero no ha ampliado su capacidad de policía judicial, no ha ampliado su capacidad de investigación y de judicialización, es decir, fiscalía, CTI, y mucho menos ha ampliado la capacidad del sistema carcelario. Por tanto, el esfuerzo que se hace por controlar y disuadir o incluso capturar se pierde en muchas ocasiones o ni siquiera se logra por ese déficit en esos otros eslabones de la estrategia de seguridad. A eso súmele que ahora los grupos que se dedican al hurto ya no son como antes grupos aislados, acciones individuales, sino que hacen parte de redes inicialmente de bandas que se dedicaban al narcotráfico y que decidieron diversificar su acción delictiva por la alta rentabilidad que tiene estos tipos de productos que se roban actualmente, celulares de alta gama. Y estas bandas están aliadas con mercados internacionales que compran estos productos o otras regiones del país donde esta demanda es muy alta. La mayoría de los celulares que se roban o los vehículos se convierten en piezas o en productos que se destinan al mercado, por ejemplo, de los pequeños municipios del suroccidente colombiano o incluso a países como el Ecuador. Entonces, esto es una compleja red que no solamente se logra suplir con más policía. Exactamente. Ustedes dos han tocado un tema importante, y es la necesidad de aumentar la fuerza policial en la ciudad sin que con ello podamos decir que es una solución para la inseguridad en la ciudad. Sin embargo, ha sido registrado por los medios de comunicación que para Cali se le habían prometido 1.500 efectivos de policía y eso no ha sucedido. Señor subsecretario, ¿qué le dice usted a los caleños al respecto? ¿Por qué no hay más policía para la ciudad? Bueno, yo creo que el aumento de fuerza de la policía sí es una solución a los problemas de inseguridad de Colombia en general. Okay. De hecho, yo creo que el déficit de policías en Cali se debe, en parte, como lo dijo el doctor Villamizar, a una falta de voluntad política por parte del Ministerio de Defensa para realmente aumentarlo en la ciudad. En Medellín le subieron 600, en Bogotá 1.500, a Cali no le han llegado sino 200 y además de eso perdimos 1.500 en año y medio. ¿A qué se debe este déficit de policías? Se debe a una sentencia del Consejo de Estado. Esta sentencia estableció que los policías ya se podían pensionar a los 20 años. Antes se podían pensionar a los 25 años de servicio. Entonces esto lo que generó es que de un momento a otro miles de policías empezaron a pensionarse. Y las academias de policía que hay en la ciudad, en el país, no alcanzan a copar esta necesidad de graduar más policías de los que se están retirando. Pero además de esto tenemos otro inconveniente, y es que todos los años nosotros perdemos oficiales de la policía que tienen un know-how y decenas de años de experiencia de trabajo, por la sencilla razón de que no pueden, digamos, ser calificados para aumentar de grado. Te voy a dar un ejemplo. Hay un mayor de la policía, su siguiente grado es teniente coronel. Si por determinada razón no lo recomiendan para aumentar de grado, este policía se tiene que retirar de la fuerza y perdemos de un momento a otro un mayor que puede ser bueno, que puede tener mucha experiencia, que puede tener una experticia increíble en seguridad y conocer la ciudad, simplemente porque no puede aumentar de grado, cuando en cualquier otra entidad del Estado o en cualquier otra fuerza policial del mundo, eso no significa que se tenga que retirar. Yo creo que esos son los dos grandes problemas que tenemos para el déficit de policías en Colombia.
Hay una gran cantidad de patrulleros y suboficiales que se están retirando en este momento por la sentencia, pero además hay otra gran cantidad de oficiales que son los líderes de la policía que, como no pueden aumentar de grado, se tienen que retirar de la fuerza, y esto pues me parece a mí inconveniente. Barbie, de acuerdo con su experiencia en Cali, ¿cómo vamos? ¿Cuáles han sido los problemas de seguridad más importantes que identifican los caleños? Sí, a través de la encuesta que nosotros hacemos todos los años, históricamente han aparecido 3 causas como las causas de la percepción de inseguridad. La primera de ellas son los atracos callejeros, los hurtos. Esa es la principal causa de inseguridad. El segundo es el tema de la drogadicción como segundo factor. Y el tercero, el tema de las pandillas, que generalmente lo asocian a las pandillas que se hacen cerca de los parques. Esas son las 3 causas principales que manifiestan los caleños como el foco de inseguridad en sus barrios y en general en la ciudad. Arabela, el señor subsecretario nos acaba de decir que con el aumento de pie de fuerza policial se soluciona la problemática de inseguridad. Desde su punto de vista, ¿usted qué opina? El aumento de la policía en las calles mejora la percepción de seguridad, pero está demostrado que se requiere un aumento de la policía judicial para hacer investigación, ayudas tecnológicas para tener las pruebas necesarias, una alianza mayor con la fiscalía, y es que la estrategia que les comento es lo que ha demostrado el éxito en la reducción de homicidios que está viviendo Cali durante los últimos 8 años. Es ir por el hormiguero, no solamente por las hormigas. Los policías de la calle combaten las hormigas. La policía judicial, en alianza con la fiscalía, en alianza incluso con medicina legal, permiten acuñar las pruebas que apuntan hacia el hormiguero, hacia la estructura de las bandas, que son las que realmente generan esta dinámica delictiva. Pero ¿qué ocurre en este momento en la ciudad? De las bandas que se logran que se logran capturar, el 60 o el 70% finalmente son las que terminan en procesos de encarcelamiento, porque el requerimiento de pruebas y de procesos de investigación es muy exigente en nuestro país. Entonces, definitivamente, pues la complementación yo creo que es lo que lograría mejorar esta situación. Adicional, pues obviamente ya tendría que explicarte después cómo viene el componente social para que con este componente judicial de control y disuasión, pues realmente se complete el círculo de lo que se necesita para que en nuestra ciudad la seguridad deje de ser un problema tan estructural. Muy bien, tenemos aspectos que explican puntualmente la problemática de la inseguridad en Cali, pero tendremos otros que son estructurales de la sociedad. Pero para ver todo esto, los invito a ver el siguiente corte a patrocinadores. Continuamos en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle, y hoy estamos tratando la problemática de la inseguridad en la ciudad de Santiago de Cali. Muy bien, señor subsecretario, sabemos que una de las percepciones de los ciudadanos está asociada, por ejemplo, al espacio público, cuando la gente se siente que no hay suficiente iluminación, ya lo hablábamos también, cuando la gente ve que no hay suficiente presencia policial. ¿Qué trabajos están haciendo al respecto? Bueno, frente a esto, digamos, hay diferentes corrientes de la criminología que hablan sobre eso. Nosotros le apostamos a una que se llama la prevención situacional. ¿Qué es la prevención situacional? La mayoría de las teorías sobre criminología se basan en ver cuáles son las causas de por qué una persona en particular se vuelve un criminal. De ahí sale pues el tema de las causas estructurales de la violencia, que pues en realidad poco se han podido aplicar en términos de políticas de corto y mediano plazo para reducir la criminalidad. Y nace otra corriente, que es la que te digo, que dice, ¿qué hace que un lugar sea más inseguro? Entonces nosotros iniciamos un programa con un presupuesto específico de prevención situacional en donde contratamos diferentes personas que han trabajado o con comunidades o en seguridad. Y esas personas que tienen el ojo entrenado para poder identificar estos factores, se le asigna una comuna. ¿Ellos qué hacen? Ellos, en trabajo con la comunidad y analizando en campo, ven cuáles son los factores que le pueden aportar a la inseguridad. La iluminación es uno de estos, pero también hay muchísimos otros. ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, en una estación del Mío nos estamos dando cuenta que había mucho cosquilleo, específicamente en la estación El Nido. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las dos máquinas de recarga automática estaban juntas y esto generaba gran cantidad de filas de las personas y mayor concentración de la gente. En esta concentración los criminales aprovechaban para robar a las personas. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos una máquina a un punto de la estación y otra máquina al otro punto de la estación y bajamos los hurtos en esa estación. Ese son el tipo de cosas que se logran con la prevención situacional. Entonces, son factores situacionales, valga la redundancia, es decir, del entorno que hacen que sea más insegura determinado lugar. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que un barrio con sus calles en forma de cuadrícula es más vulnerable al hurto a residencias que un barrio con calles en forma de curva, porque los criminales pueden familiarizarse más fácil con este tipo de barrios. Entonces, digamos, son todos este tipo de factores que nosotros hemos ido analizando y corrigiendo poco a poco para ir solucionando el tema del hurto en sus diferentes modalidades. Ahora, esto funciona hasta cierto punto porque sigue siendo prevención. Pero como dice Arabella, pues nosotros tenemos un grave problema de impunidad en el país que tenemos que solucionar sí o sí, asociado también además a la falta de pie de fuerza en la ciudad, porque pues es muy difícil a punta de prevención reducir criminalidad, que lo hemos logrado, pero totalmente cuando, por ejemplo, casi todas las estaciones de la ciudad tienen la mitad de sus cuadrantes vacíos porque no tienen suficientes policías. Nosotros podríamos hablar como de un patrón de comportamiento por zonas en inseguridad. Sí, la ciudad tiene una clara segmentación social. Hay 11 comunas de la ciudad que tienen los más altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad. Y aquí hay un fenómeno que es el de las líneas imaginarias o las fronteras invisibles, que en otras palabras es la muestra de que las bandas criminales encontraron en el fenómeno social de las pandillas juveniles y en los sectores deteriorados de los barrios más vulnerables un espacio propicio para determinar sus límites de microtráfico. Y esto obviamente ha generado, creo a mi modo de ver, una gran percepción, no solo percepción, sino en realidad es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de muerte y de otros delitos en esos sectores de la ciudad. Pero el microtráfico, ustedes saben que cuando el narcotráfico ya no pudo seguir abordando el mercado externo por los controles internacionales, se volcó hacia el mercado interno y ya no se limitó solo a los sectores más vulnerables, sino que intentó llegar a las ciudades, a las comunas de estratos medios y altos, y quizás esta dinámica es lo que ha hecho que esa percepción de seguridad en las zonas de equipamientos colectivos, parques, plazoletas, sea la que estamos viendo en este momento en la ciudad. Con un agravante, quisiera yo aportar a lo que está diciendo Arabella. En este momento nosotros tenemos un limbo jurídico con las drogas en Colombia. Es legal consumirlas, pero es ilegal venderlas. Entonces tienes un mercado totalmente legitimado en el país, que es el del consumo, pero al mismo tiempo, o sea, es una incoherencia porque es legal consumir, pero es ilegal producir. Entonces tienes todas las dificultades que genera el consumo, adicionado a todas las dificultades que genera la producción prohibida de las drogas. Es decir, la gente puede consumir, digamos, no estamos diciendo que eso sea bueno o malo, pero lo que decimos es, o tomamos un camino o tomamos el otro, pero permitir el consumo, haciendo que sea ilegal la producción, lo único que va a generar es que bandas criminales, narcotraficantes, mafiosos sigan apoderados de la producción. Entonces, por ejemplo, tenemos en este momento totalmente ilegalizada la producción de drogas en Colombia, mientras que en Estados Unidos, que es el que nos obliga a nosotros a ilegalizarla, la gran mayoría de los estados ya tienen totalmente permitida la producción de, por ejemplo, de marihuana. Y hay compañías que producen marihuana cotizando en Wall Street y compañías tabacaleras comprando estas compañías que producen marihuana. Entonces estamos en el peor de los mundos porque estamos en un limbo jurídico que lo único que hace es generar más violencia en nuestras ciudades. Sin duda, la problemática del narcotráfico incide de manera importante en todo el tema de la inseguridad en la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es el tema de redes, o sea,
lo que dice Pablo la dualidad es cierta. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que si fuera compradores aislados con vendedores aislados, pues había equiparidad. Pero son compradores cada día más dinámicos y más sistemáticos, con redes de producción cada día más interconectadas. Entonces ahí es donde está la complejidad. Y definitivamente hay un problema que aumenta esta situación, y es, uno, la falta de proyecto de vida en los jóvenes, sobre todo en las zonas vulneradas. Dos, la facilidad con que accede a los consumidores estos promotores del consumo de estupefacientes. Y tres, las dificultades que hay para combinar al mismo tiempo la prevención policial, la prevención situacional, la prevención social y las alianzas que creo que incluso requiere Cali desde el punto de vista nacional e internacional para luchar contra el fenómeno del narcotráfico. Acuérdense que nosotros estamos en un punto intermedio entre las zonas de producción, las zonas de distribución, y por eso Cali ha tenido una proliferación de la llegada de bandas criminales de todo el país. Muy bien, Marvin, volvamos a las estadísticas, volvamos a los indicadores. Con los estudios que ustedes han hecho, ¿cuáles son las zonas de las ciudades que tienen la percepción de mayor inseguridad? Pues hay que tener en cuenta algo, y es que son percepciones distintas del tipo de inseguridad. ¿En qué sentido? Hay unas zonas de la ciudad donde lo que más se ve es el tema de homicidios. Y estoy hablando zonas del oriente de la ciudad y zonas de ladera de la ciudad, donde los indicadores de homicidios son más altos que en otras zonas de la ciudad. Pero tengo por otro lado otras zonas de la ciudad donde el tema es hurtos, y ahí estoy hablando de la zona sur de la ciudad, la zona del norte y el noroccidente, que a su vez son las que registran las mayores denuncias de hurtos a personas, residencias, celulares y demás. Y eso está ligado también un poco con el estrato socioeconómico. La zona sur, la zona norte y noroccidente son zonas de estratos socioeconómicos medios altos, y ahí es donde se registran mayores hurtos. Mientras que las zonas de estratos socioeconómicos medios bajos es donde se registran mayores homicidios. Y a su vez, eso también está ligado con algo, ahora sí con el tema de la drogadicción y demás. La drogadicción se ve más acentuada en las zonas de bajos recursos que están generalmente en el oriente y en la zona de ladera. Entonces, esas estadísticas se empiezan a notar. Y yo quería añadir algo adicional a la discusión que estaban teniendo ahorita con el tema de la fuerza policial, y es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la policía. Y es que nosotros hacemos una encuesta donde le preguntamos, bueno, ¿usted conoce a la policía y qué imagen favorable tiene de ella? Y la policía es una de las entidades que tiene la favorabilidad más baja. La conocen, un conocimiento superior al 90%, pero su favorabilidad no supera el 55-60%. Entonces ahí también hay un elemento adicional, y es que los mismos caleños no confían de una u otra forma en la acción policial. Es decir, ¿la policía no genera credibilidad, confianza y autoridad a la ciudadanía? Los datos lo que nos muestra es eso. Nosotros históricamente hemos preguntado eso, y la favorabilidad, la imagen positiva que tienen los caleños no es la más alta como debería de ser frente a una entidad como esta. Estamos hablando de que no supera el 60% de favorabilidad. Entonces sí puede haber un elemento asociado como de, no sé, puede decirse una especie de desconfianza, de recelo con el tema de la policía. Pero es curioso porque nosotros en nuestras encuestas internas también que le hacemos a la ciudadanía, la mitad de la gente dice que la inseguridad en sus barrios se debe a que hay poca policía, sí. Y esa misma mitad de los caleños dicen que los problemas de inseguridad de su barrio y de su ciudad se soluciona, y leo exactamente, aumentando la vigilancia y el patrullaje de la policía. Entonces, si bien la policía tiene una imagen que marcan las encuestas no tan buena, pues la gente lo que está pidiendo es tener casi que un policía al lado. Entonces es una dicotomía muy curiosa, porque es innegable pues la baja calificación que la gente le da, pero pues también la misma gente está pidiendo que haya más policía y que estén cercanos a ellos. ¿Cómo analizas tú, Arabella, esta aparente contradicción o dicotomía?
Yo creo que todos conocemos la estrategia de los cuadrantes, que fue una estrategia bien diseñada en el sentido de que había un grupo de policías capaz de reaccionar en una zona muy específicamente delimitada. ¿Qué ocurre? La estrategia de los cuadrantes no funciona para todas las comunas de la misma manera. En aquellas comunas o barrios donde hay alta presencia de líneas de microtráfico, casas de cobro, presencia fuerte territorial de bandas criminales, 2 o 3 policías patrullando con armas cortas, de verdad que no tienen capacidad de reacción ni capacidad de intervenir el fenómeno que está allí, que es la presencia de bandas criminales armadas con todo el control del territorio. El diferente es cuando un cuadrante de policía obra en una comuna como la 22, la 17, la 19, que tiene un promedio de estrato socioeconómico medio alto, de carácter residencial o comercial, donde de verdad la capacidad de control del territorio es mucho mayor. Entonces yo pienso que en Cali siempre he creído que la policía, por ejemplo, tiene grupos especiales de reacción que se puede acompañar. Yo no hablo de militarizar para nada. O sea, para mí la policía es quien debe siempre ejercer el control de la seguridad en la zona urbana de la ciudad, pero sí creo que para esas zonas más complejas de seguridad no podemos enviar a unos policías acompañados simplemente por su radio y por sus armas de dotación a enfrentarse al día a día y en el territorio con grupos tan estructurados. Muy bien, estamos en contacto. Nuestro tema de hoy, la inseguridad en la ciudad de Cali. Volvemos después de este corte a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Nuestro tema de hoy, la inseguridad en la ciudad de Cali. Hemos hablado un poco sobre la situación y yo creo que ahora, hablemos de cómo se va a intervenir. Y la manera que tiene la ciudad para hacerlo es a través de políticas públicas. Señor subsecretario, ¿qué se está haciendo al respecto? Bueno, nosotros tenemos diferentes líneas de trabajo en donde hemos sido francamente exitosos en la reducción de homicidios en la ciudad, que es el principal indicador de seguridad de cualquier ciudad del mundo. En los índices y en los rankings de seguridad, lo que toman en cuenta es la tasa de homicidios. Y en ese sentido, Cali ha avanzado enormemente. De hecho, los últimos 3 años han sido consecutivamente los años con menos homicidios en la historia de la ciudad. Y cuando nosotros recibimos la ciudad, es decir, en el 2016, en el ranking del 2015, que se hace a nivel internacional, Cali estaba de novena, la novena ciudad con más homicidios por tasa del mundo. Ahorita estamos de 31. Sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta, pero subimos, nos salimos del top 10 hace rato. ¿Cómo es la tasa ahora? La tasa es homicidios por cada 100.000 habitantes. 100.000 habitantes, sí. El año pasado cerramos con 47. Nosotros recibimos la ciudad con una tasa por más de 60. Entonces, digamos, el avance es enorme. ¿Qué, digamos, falta? Definitivamente enfrentar los hurtos contundentemente. ¿Yo qué creo que se debe hacer frente a esto? Nosotros tenemos nuestras propias estrategias, como le he contado, el tema de la prevención situacional. Generamos una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación y la Policía, en donde hemos identificado las zonas más críticas de hurtos, pero también las bandas criminales que más cometen hurtos. Ya las tenemos totalmente identificadas y se está trabajando en la judicialización de las mismas, en la desarticulación, como lo dijo Arabella. Esto ayuda enormemente a disminuir este tema. Pero yo creo que hay retos a nivel nacional que si no se solucionan, un alcalde, el que sea, no va a poder solucionar el problema. Primero que todo, el pie de fuerza, eso no pasa por el alcalde. Ningún alcalde puede decidir si tiene más o menos policías. Yo creo que el gobierno nacional tiene que realmente tomar unas decisiones contundentes para poder aumentar el pie de fuerza en todo el país y especialmente en Cali. Reevaluar el plan cuadrantes. Yo concuerdo con Arabella en que se quedó corto y sobre todo con el déficit de policías que hay en este momento. Es imposible cumplir el plan cuadrantes como está diseñado. Hay que cambiar la manera en que se está distribuyendo el pie de fuerza no solo en Cali sino en todo Colombia, y creo que hay que reevaluar el plan cuadrantes seriamente. Hay que hacer una reforma de la justicia. No podemos continuar con estos niveles de impunidad. Le digo una cosa, cuando el fiscal general se posesionó, dijo públicamente que el 99% de los homicidios en Colombia quedaban en la impunidad. Imagínese eso.
Obviamente él hizo unos grandes avances, pero igual en Cali, por ejemplo, solo el 10% de los homicidios se esclarecían. Ya estamos en el 20%, pero igual el 80% de los homicidios no se esclarecen. Hay que disminuir los niveles de impunidad. Todos los estudios serios en seguridad han encontrado que la disuasión funciona, pero para que haya disuasión tiene que haber una expectativa legítima por parte del criminal de que si comete un delito va a recibir un castigo. Ni siquiera es tanto la cantidad del castigo o la gravedad del castigo, es la certeza de que va a tener un castigo. Usted le pueden decir, yo le voy a dar cadena perpetua si se toma ese vaso de agua, pero si yo sé que usted no va a aplicar la cadena perpetua, yo igual me tomo el vaso de agua. Entonces hay que disminuir los niveles de impunidad. Los problemas de seguridad de Cali y de Colombia obviamente pasan por la alcaldía. El próximo alcalde puede seguir aumentando la inversión en seguridad que hay en Cali. Sigue siendo muy corta. Nosotros tenemos graves problemas de infraestructura. Aunque le vamos a entregar una SIJIN totalmente renovada y reconstruida a los caleños antes de terminar el periodo. Ya se adjudicó la licitación, vamos a invertir más de 3.000 millones de pesos en esta obra. ¿Esto para qué? Para darle herramientas a los policías para que puedan hacer bien su trabajo. Vuelvo y acudo a la academia. Hicieron una investigación en Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos tiene un grave problema porque están prácticamente que militarizando la policía de allá, le están dando equipo militar, tanques, armas largas, etcétera, etcétera. Hicieron una evaluación para ver esto cómo impactaba la seguridad. ¿Sabe qué encontraron? Que lo que más impactaba la seguridad positivamente no eran estos tanques, estas armas, este equipo militar, sino la inversión en bienestar. Aires acondicionados, escritorios, uniformes cómodos, condiciones laborales suficientes para que la policía pueda hacer su trabajo. Si a ustedes les dan unas cámaras malas, si a ustedes no les dan un buen sonido, si a ustedes no les dan las herramientas para trabajar, ustedes no van a hacer bien su trabajo. Eso le pasa a la Policía Nacional. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero creo que el próximo alcalde tiene que continuar esta tarea para poder mejorar la seguridad. En términos comparativos, ¿cómo está la ciudad de Cali si la comparamos, por ejemplo, con Barranquilla, Bogotá, Medellín? Mira, yo quiero destacar una intervención que creo que debe ser sostenida, y es que, como ya lo mencioné, las pandillas eran instrumentalizadas por las bandas criminales. En el año 2003, las pandillas solo aportaban el 4% de los homicidios. En el año 2015 llegaron a aportar el 34%. Y buena parte de la reducción de los homicidios que ha vivido Cali, aparte del desmonte de las bandas criminales, también se ha debido a un trabajo directo con los integrantes de las pandillas. Por ejemplo, en ese momento, en el 2015, habían 469 muertos atribuidos a pandillas. Ahora, en el 2018, hay 79. Y esto se debe a 4 intervenciones que, a mi modo de ver, deberían hacer parte de una política pública. Primero, es un programa de tratamiento integral de pandillas, donde no solamente se identifican cuáles son las pandillas que aún no han dado el salto a aliarse con bandas criminales y que pueden ser objeto de una intervención social para reconstruir un proyecto de vida del joven, sus lazos familiares, recompensar esas afectaciones comunitarias que han hecho y generar unos ingresos condicionados a través de programas como gestores ambientales, gestores de cultura ciudadana, que logran que el joven, a través de una generación de ingresos, pues detenga su actividad delincuencial. Pero a esto también hay que sumarle un mejoramiento de los entornos y de las oportunidades. O sea, de nada vale, por ejemplo, que en barrios como el Vergel o como el Retiro o como Comuneros 1, sí, los jóvenes en este momento tengan ese proyecto, si a la vez en su entorno no encuentran acceso a educación, acceso a deporte. Entonces, la intervención específica de inversión social, de mejorar los equipamientos colectivos, de mejorar la infraestructura. En la prevención situacional, por ejemplo, no solo está la iluminación. Cuando hay un parque tiene un acceso deteriorado, por ejemplo, conozco un ejemplo que nunca me olvidaré, en el barrio Las Orquídeas. El entorno del parque no estaba pavimentado, las paredes eran completamente traseras de una vivienda y entonces era el sitio predilecto para las líneas de microtráfico. Se adoquinó, se iluminó, se pintó, se llenó de comunidad, claro, ese espacio, y eso hizo que la propia línea público corriera su accionar hacia otros territorios del
del barrio. A lo que me refiero es entonces que definitivamente se requiere, por un lado, mejorar la capacidad judicial, la capacidad de investigación. El sistema carcelario en Cali también tiene unas crisis nacionales, pero muy particulares aquí. También se requiere continuar esa intervención social con estos jóvenes en esos tres frentes. La persona, la familia, la comunidad y su generación de ingresos. También se requiere mejorar los barrios que están. Es que aquí en Cali se sabe que la mayoría de los homicidios ocurren en 11 comunas, en 10 barrios, en más o menos 20 cuadrantes, los fines de semana, sobre todo en las noches. O sea, hay unos parámetros tan estructurales, tan repetitivos, que es ahí en esos sectores, y por eso el programa de territorios de inclusión y oportunidades para mí debería ser, creo que la sombrilla a toda la intervención social que está haciendo en este momento la alcaldía, y pues que debería convertirse en una política pública. Muy bien, estamos en contacto con el tema de inseguridad en la ciudad de Cali y regresamos en unos minutos. El equipo periodístico de En Contacto preguntó a los ciudadanos de a pie sobre este tema que estamos abordando hoy. Escuchemos qué respondieron. Sí, me ha pasado un par de veces que me han intentado robar. Algunas veces me han robado, otras veces he podido hacer algo. Pero definitivamente, pues si me ha pasado varias veces y yo tengo cuidado, a las personas que no tienen cuidado debe pasarles bastante. Sí, creo que Cali insegura, porque hacen falta más calles en las comunas, ¿no? Por ejemplo, ahí en Confenalco, en la carrera 10, con Quinta, hay mucho robo en ese parque, y yo creo que el alcalde o el próximo alcalde que venga debería pues instalar un calle ahí en ese parque, ¿no? Para evitar tanto robo. Insegura la hacemos nosotros mismos, dándonos el papayazo con dejar los artículos mal puestos, andar con los celulares en la mano en la calle y dejar las puertas abiertas. Entonces, claro, el ladrón está esperando la oportunidad para llevarse lo que tenga, ¿no? Sí, pues Cali es insegura, pero yo digo que es insegura especialmente para las personas como yo, las personas que expresan una diferencia como visiblemente, hace que la ciudad sea bastante insegura, y lo digo porque lo he vivido en muchas ocasiones. A mí me da miedo estar en ciertos lugares a determinadas horas, transitar la calle sola, caminando. O sea, yo ando en bici precisamente por eso, porque como que me facilita moverme mucho más, y así evito pues que me roben o que me ataquen transfóbicos, etcétera. Sí, pues viendo los comentarios, hay algo que me parece que no debería de pasar, y que de hecho los ciudadanos poco a poco se lo van interiorizando, que no debería ser así. Y es como le decía a una de las personas, y es que no debemos dar papaya, no podemos sacar los celulares, no podemos dejar las puertas abiertas. Eso no puede pasar. O sea, en una ciudad uno no puede estar prevenido de que usted no puede contestar un teléfono en la calle porque se lo van a robar, o porque usted no puede dejar un momento la puerta abierta porque lo van a robar. O sea, uno no puede interiorizarse eso como algo que tengo que hacer para que no me roben, ¿no? Es decir, el argumento de no dar papaya no es un argumento para que no lo roben. No es un argumento. La ciudad tiene que brindar las condiciones necesarias para que las personas puedan realizar sus diferentes labores. Entonces es algo que he visto que peligrosamente se está masificando, y es que todo el mundo dice, no, es que ¿cómo se te ocurre contestar el teléfono mientras vas caminando? Pues eso debería ser normal. De hecho, cuando uno viaja a otros tipos de países, otras ciudades que no tienen este problema, es lo más normal que niños anden con celulares también de gama alta en la calle como si no pasara nada, y no, efectivamente no les pasa. Entonces sí es algo que llama la atención, es que ese tipo de comentarios pues no debería ser. La ciudad tiene que brindar las condiciones para ello. ¿Cómo creen ustedes que es el papel de los medios de comunicación en la construcción de esta percepción de inseguridad de la ciudad? No, pues hay un teórico de la opinión pública que se llama Edouard Bernays, que es, digamos, uno de los pioneros en estos temas, y él decía que las construcciones de ideas ante la opinión pública es una vía doble.
Están los medios de comunicación, que no solo pues, son los comunicadores ni los periodistas, también están los profesores, también está el mismo Estado a través de su propia propaganda. Ellos envían una señal, pero también el pueblo, la gente envía sus propias señales, y la construcción de la opinión pública es una dinámica en donde ambas se alimentan. Yo creo que la gente tiene todas las razones para sentirse insegura. Es totalmente legítimo ese sentimiento porque están parados en la realidad. Nosotros tenemos un grave problema de hurtos en todo el país, quiero decirlo. Pero digamos, también los medios de comunicación pues responden ante las necesidades, y es que efectivamente, y esto no es un secreto, pues, perdón la expresión, la sangre vende. Entonces, para un medio de comunicación siempre va a vender más periódicos o va a tener más clics si la imagen que muestra es de un criminal o de un muerto que si muestra una noticia positiva, pues eso es lo que la gente pide. Entonces, digamos, ellos responden a esos mensajes del público y envían esto, y esto es lo único que termina generando más, ¿cómo decirlo?, preocupación y miedo por parte de la gente. Entonces, digamos, no soy nadie para decirle qué tienen que publicar o no a los medios de comunicación, pero efectivamente sí hay una tendencia conocida entre los periodistas, y es que las noticias malas venden más que las buenas, y pues ellos responden a eso, y lo que generan es, digamos, mayor miedo en la comunidad. Arabella, se me quedó como en la cabeza este esfuerzo que tiene que hacer la ciudad de Cali para disminuir las tasas de homicidio. ¿Por qué para Cali es más difícil que para otras ciudades del país? Bueno, yo creo que hay dos factores que hacen que Cali la tenga más difícil para la reducción de homicidios de manera estructural y tendencial. ¿Cuáles son? Uno, ya lo mencioné, que Cali está ubicada en el intermedio de las zonas de producción y distribución de los estupefacientes, y cerca de Buenaventura, por donde sale la droga, buena parte de la droga llega los precursores químicos, y esto hace que los coletazos de las dinámicas de violencia que ocurran cerca de los municipios de Cali pues tengan también repercusiones en la ciudad. Esto no ocurre, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín con la misma intensidad que se registra en Cali. Y otro factor es que a Cali llegaron multiplicidad de bandas criminales. O sea, Cali ha tenido 4 etapas muy marcadas de generación de violencia homicida. La primera del 80 al 95 con el auge y la caída del cartel de Cali, del 95 más o menos al 2004 con el auge y la caída del cartel del Norte del Valle. Y a partir de allí comienza una fase del 2004 más o menos al 2011, que fue la conformación de bandas criminales integradas por delincuencia común, por narcotráfico y por actores del conflicto armado. Y esa explosión de bandas que hubo en la ciudad hizo que, por ejemplo, en barrios como El Vergel o como Potrero Grande se encontraran 3 o 4 bandas en un territorio muy pequeño que hacía incrementar el número de homicidios. En cambio, por ejemplo, en territorios como la Comuna 13 de Medellín o otros sectores de Medellín, sí existían también bandas, pero había un control territorial más unificado por ciertos sectores de estos actores que estoy mencionando. Entonces, aquí la cercanía a los centros de producción y la multiplicidad de bandas que hay en territorios muy pequeños hace que se incremente este fenómeno y que sea más difícil controlarlo. Señor subsecretario, usted hablaba de un documento de política pública que ustedes van a dejar de alguna manera como recomendación a la próxima administración de la ciudad de Cali. Específicamente, ¿qué contiene, qué recomendaciones hay en ese documento? Pues este es un documento que se hizo de una manera técnica y seria, de una manera participativa. Digamos, nosotros hicimos mesas de trabajo con la comunidad en todas las comunas de Cali. Se hizo en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, es decir, validadores importantes a nivel internacional. Y lo que se hace primero es un diagnóstico de la ciudad, que es lo que ya pues hemos hablado acá. Sí. Esos son los mismos datos. Y también unas recomendaciones que también ya las hemos hablado acá. Entonces, por ejemplo, está mantener la estrategia TIOS, mantener este enfoque de llevar el Estado a través de inversión, de servicios, de infraestructura, a estas zonas más vulnerables, que es donde, digamos, hay mayor violencia en la ciudad. Uno no solo puede llevar policías, uno necesita llevar toda la maquinaria del Estado a estos lugares para poder mejorar los índices de seguridad.
De nada nos sirve tener un policía ahí parqueado si no tenemos bibliotecas, si no tenemos escuelas, si no tenemos hospitales. Digamos, toda esta oferta institucional tiene que seguirse llevando a estas zonas, acompañados de un componente de la policía, porque mire que a mí me pasó algo muy curioso cuando entré a trabajar acá. Digamos, yo tenía muchos debates con personas que opinan que la inversión social es la única solución a la seguridad de Cali. Cuando llegué acá, ese mismo tipo de gente empezó a trabajar duro, honradamente, para llevar inversión social, y un momento a otro llegaron y se me acercaron y me dijeron: Pablo, necesitamos a la policía. O sea, la gente no está pudiendo ir a las bibliotecas, la gente no puede ir al hospital, los niños no pueden cruzar la calle para ir a la escuela porque cruzan una frontera invisible y se ponen en peligro. Los dos componentes se necesitan. Ni solo inversión social, digamos, ni solo policía, se necesitan los dos, se necesita llevar el Estado a estas zonas, pero el Estado tiene que ir con su componente del monopolio del uso legítimo de la fuerza, y esa que es la policía y la justicia, y en algunos casos el ejército también. Entonces, digamos, esa es la mayor recomendación. Tenemos ya mapeados los lugares. Arabella lo dijo muy claro, eso está identificado. Claro que eso no es un fenómeno exclusivo de Cali. El crimen sigue patrones geográficos también y se concentra, porque no es tan fácil, digamos, robar en un lado que en otro. Entonces, pues los criminales responden a esto y se concentran en ciertas zonas. A esas zonas es donde hay que llevar toda la presencia del Estado, toda la institucionalidad para consolidarlas y mejorar la seguridad ahí. Una situación que se presentó hace poco que generó mucha polémica y es sobre el parrillero hombre en las motocicletas. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Cali adoptó esa medida debido a un análisis que indicaba que la presencia de 4 factores: la noche, el porte de armas, el licor y la facilidad de delinquir en moto, esos 4 factores combinados definitivamente propiciaban un mayor incremento en el número de homicidios e incluso de delitos como los robos. Y se comenzó a trabajar cada una de ellas. A mi modo de ver, quitarle ese elemento a esa estrategia integrada, pues no solamente hacía que la probabilidad de que se incrementara nuevamente surgiera, o sea, había bajado y venía bajando, pero eso no indica que ya no se necesite. Al contrario, lo que demuestra es que ha sido útil. Pero hay otros efectos. Por ejemplo, el incremento de la accidentalidad. O sea, casi el 36% de los accidentes de tránsito están involucrados en una moto. Y la letalidad es mucho más alta cuando se lleva a un parrillero, y sobre todo hombres. Tienden a usar más rápido la velocidad, a cumplir menos las normas de tránsito. Segundo, el incremento del mototaxismo. O sea, por supuesto, con una ciudad con necesidad de generación de ingresos tan grande como Cali, pues obviamente iba a ser aprovechado mayormente, y no solo en las comunas de ladera o en el oriente donde ya ocurren, sino en toda la ciudad. Eso podría afectar también la dinámica de pasajeros hacia el mío. O sea, todos sabemos que sin un sistema funcionando al 100%, pues la gente quiere recurrir a lo que sea para llegar rápido. Entonces, definitivamente, no solamente no era adecuado, a mi modo de ver, evitar uno de los elementos que se sabía que había estado estudiado que era indispensable para controlar en las noches, sobre todo, y los fines de semana y en ciertas zonas de la ciudad, sino para no generar otros efectos sobre temas de movilidad, sobre temas de accidentalidad. Señor secretario. Digamos, la posición de Arabella pues es respetable, pero pues viene mucho de digamos, la posición de la anterior administración, del doctor Rodrigo Guerrero. Entonces, el doctor Rodrigo Guerrero hacía uso de estas políticas prohibitivas y restrictoras de la libertad para disminuir la criminalidad. La primera política que reevaluamos de él fue el toque de queda para menores de edad. El mismo raciocinio. Decía, los delitos ocurren en ciertas comunas de noche y son causados en una gran parte por hombres menores de edad. Entonces prohibamos que los menores de edad salgan a la calle.
algo totalmente restrictivo de la libertad. Llegamos nosotros, reevaluamos la medida, no pasó nada, antes siguieron bajando los homicidios. Esa misma posición, como lo dijo Arabella, hablaba del licor. Efectivamente, el licor es un facilitador de la violencia, eso está demostrado científicamente, pero llegar a prohibirlo de tajo, como por ejemplo con las leyes secas que se hacían en los días de la madre o en ciertos momentos críticos de la ciudad, o la ley zanahoria, que era restringir el horario de rumba en Cali, pues terminaba siendo contraproducente y normas imposibles de cumplir. La reevaluamos, tampoco pasó nada. Antes siguieron reduciendo los homicidios. A la misma conclusión llegamos técnicamente con el parrillero hombre. Encontramos que simplemente los criminales se adaptan e hicimos no solo investigaciones científicas, sino cualitativas en campo. Les preguntamos con nuestros investigadores y decían simplemente, pues vamos a usar una mujer o cogemos 2 motos. Ellos se adaptan. Un sicario no va a dejar de matar por una prohibición de parrillero hombre. El negocio está ahí, ellos lo van a seguir haciendo. Le hicimos la recomendación al señor alcalde, él la acató, pero hubo un clamor popular por mantenerla y nosotros, más que nosotros, el señor alcalde, que fue el que fue elegido democráticamente y el que tiene la autoridad, tomó la decisión de mantenerla por el clamor popular y nosotros pues respetamos eso y lo acatamos y en este momento la estamos haciendo cumplir con operativos en toda la ciudad. Quisiera mencionar algo. Precisamente por esa capacidad de adaptación que todos sabemos que tiene la actividad delincuencial, es para qué generar otro factor adicional que evidentemente facilita considerablemente no solamente la comisión de homicidios, sino de delitos y que incrementaría esa percepción de inseguridad que tiene la ciudad, con otras consecuencias sobre accidentalidad, con otras consecuencias sobre cultura ciudadana, cumplimiento de normas, con otras consecuencias sobre la movilidad y el impacto sobre el transporte masivo. O sea, es que esas medidas no se pueden tomar puntualmente. Y la reducción general no se debe a si ha habido más. Los caleños siguen tomando en la misma cantidad de licor. Los caleños siguen portando la misma cantidad de armas. O sea, el problema no es creer que se quita algo y entonces, no pasó nada. No, es que han funcionado otras cosas. Pero evidentemente analicemos los datos y miremos cuándo ocurre el mayor número de asesinatos y los 4 factores siguen presentes. Noche, armas, licor y facilidad de utilizar vehículos de rápido movimiento. Muy bien, ya vamos terminando nuestro programa. Quiero que cada uno, en muy corto, una frase, tal vez unas cuantas, le digamos a los caleños, bueno, en este tema de inseguridad, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía? Es que en el tema de seguridad, muchas cosas de la percepción simplemente se dan por los contextos y ahí también rescato un poquito lo que se decía anteriormente y era el rol que juegan los medios de comunicación. En algunos casos hay medios de comunicación que no son como muy estrictos y replican una noticia durante todo el año, la misma noticia, entonces va creando ese tipo de incertidumbre. Pero el hecho real es que sí hay problemas de seguridad, pero ahí es una estrategia que tiene que ser conjunta entre las áreas. No es algo exclusivamente, como bien lo han dicho, en el tema de vamos a solucionarlo por el lado de la Secretaría de Seguridad o a través de la Secretaría de Seguridad, porque eso involucra más temas. Desde el mismo generación de empleo, que es un foco que pues, no se tocó mucho el tema al respecto, pero pues, la generación de empleo es lo que hace también que muchas personas se pasen al lado de delinquir. Entonces es una estrategia conjunta. Y aquí pues yo rescato algo y es el tema de empleo y educación. ¿Por qué? Porque son los 2 temas en importancia para los ciudadanos de acuerdo con nuestra encuesta de percepción ciudadana y son 2 temas que coincidencialmente han venido como en deterioro. ¿Por qué? Por ejemplo, el número de matriculados en educación ha disminuido en los diferentes niveles de educación y por otro lado la tasa de desempleo se ha venido aumentando. Entonces esos 2 factores que coincidencialmente son los más importantes para los caleños también son factores que pueden contribuir a generar inseguridad y pues, por ende tener estas cifras que tenemos. Arabella. Haría 3 recomendaciones. Una, que definitivamente un proyecto de vida para un joven marginado que decide cambiar la violencia y darse una oportunidad requiere un apoyo no solo estatal,
O sea, el sector empresarial definitivamente debe abrirse y encontrar en este apoyo a estos jóvenes una forma de hacer responsabilidad social. Segundo, los medios de comunicación creo que deben también volcarse a experiencias positivas. Por ejemplo, el barrio Petecuy 1, que era uno de los barrios más peligrosos del mundo, en este momento no lo es. Documentar eso, conocerlo, hablar con la comunidad, mostrar esas experiencias para que la gente entienda que sí se puede cuando las acciones se trabajan de manera articulada. Y tercero, yo creo que hay un factor que no hemos tenido en cuenta, y es que sí, hay prevención social, hay intervención policial, pero la comunidad que no se apropia de sus espacios, que no los cuida, que no se vuelca a ellos para vivirlos, no logra realmente que la policía lo proteja porque no puede estar todo el tiempo. Y está demostrado que eso se hace con un trabajo de reconstrucción de lazos comunitarios. Y ahí yo creo que, nuevamente menciono, la estrategia TIOS no solamente puede ser vista como una estrategia de inversión social en equipamientos colectivos, sino que también debe ser vista como la estrategia que puede fortalecer los lazos comunitarios en esos territorios más vulnerables. Entonces yo creo que si se combinan esas cosas podríamos seguir avanzando como lo hemos venido haciendo. Finalmente, señor subsecretario. No, yo creo que hay que continuar lo bueno que se está haciendo esta administración. La prevención situacional antes hay que aumentarla exponencialmente. Tenemos que recuperar los espacios públicos de la ciudad, hacerlos más seguros. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad de la ciudad es supremamente urgente. La prevención social hay que continuarla. Ahora, yo creo que la inversión social por sí sola no funciona. Hay gente que dice que el desempleo, como lo dice Marvin, y digamos la desigualdad, causa inseguridad. Yo realmente creo que eso es al revés. Yo creo que la inseguridad causa desempleo y desigualdad. ¿Uno cómo va a emprender un negocio en el oriente de Cali si al día de abrir la panadería, la costurería, la pyme, le llegan los bandidos del barrio y le piden una vacuna y lo quiebran? Y todos los días le piden más y le sacan. O sea, dígame, ¿qué persona, si no tiene una estabilidad mínima en sus bienes y en su vida, no va a hacer una inversión y va a generar empleo en el oriente y en las zonas marginales? Perdóneme, señor subsecretario, pero Arabella alzó la ceja. Y no podemos cerrar el programa sin que Arabella exprese su posición frente a lo que usted acaba de decir. Ese es el debate de qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, yo pienso que una comunidad que genere el mejor subsidio social, la mejor protección contra todos los flagelos que una familia puede ver expuesta a sus hijos, la drogadicción, el pandillismo, la inseguridad, es la generación de ingresos. Obviamente, una generación de ingresos no prospera, no crece en un entorno de inseguridad. Pero lo que sí es cierto es que si en el oriente de Cali existieran muchísimas más de esas iniciativas que hay actualmente o llegaran otras nuevas, estoy seguro que la mayoría de los jóvenes no elegiría la violencia como proyecto de vida. Yo creo, muy bien. Yo creo que ser pobre no es equivalente a ser criminal. Yo creo que todas estas teorías parten de una base equivocada, y es que la pobreza, ser pobre es que los pobres son pueden ser probablemente más criminales que los ricos. Yo no creo eso. Si no, en este país no existiría Odebrecht, no existiría Reficar, no existirían todos los escándalos de corrupción que son de los más ricos. Yo creo que para solucionar la seguridad en Cali hay que llevar el Estado a estas zonas vulnerables. Hay que construir condiciones para que la gente pueda salir adelante, pero también con seguridad y sabiendo que hay un Estado ahí protegiéndolos. Señor subsecretario, usted pone en la mesa un tema de debate para un próximo programa. Hay que continuarlo, y se lo acepto porque no creo que no es lo mismo quererse robar miles de millones con todo el poder del mundo que tener que decidir
un hijo que sus padres no generan ingresos y que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de calmar su hambre, no estoy diciendo que eso lo justifique, pero yo sí creo que hay unas razones sociales asociadas, eso está más que demostrado con los miles de estudios que Arabella, estaremos en contacto. No, yo lo que te digo es que las oportunidades, lo que yo digo es que las oportunidades tienen que existir para que las personas decidan libremente. Yo creo que cuando hay te gente, condicionan a pocas oportunidades, tus decisiones se restringen. Yo no estoy hablando de una moción de orden. Yo creo que hay gente que prefiere aguantar hambre que robar o matar a otro. No. Y la gran mayoría de los caleños son honrados, gente buena y trabajadora. Por supuesto, pero es que yo no estoy hablando de que eso sea una relación 1 a 1. Lo que te digo es que son las una moción de orden. Estoy segura. Y si quiere, los invitamos para un próximo debate para abordar esta última temática que ustedes han puesto sobre el tapete, porque esa es la función de la Universidad del Valle, generar nuevos referentes para la ciudadanía. A ustedes tres, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en la Universidad del Valle. A ustedes, muchísimas gracias por continuar con todos nosotros en su programa En Contacto. Hasta una próxima emisión.